Hoy vamos a estudiar, vamos a meditar en un pasaje de la Escritura y he puesto de título a esta clase: Así debemos de adorar a Dios. ¿Por qué? ¿De qué parte este título? De una traducción, la traducción de las Sagradas Escrituras, traducción lenguaje actual. Y así concluye el pasaje del cual vamos a partir, del cual vamos a estudiar. Entonces, vamos a ese pasaje. El pasaje es en Reina Valera, Romanos capítulo 12, versículo 1. La versión Reina Valera dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, de ahí vamos a partir y vamos a estudiar ese versículo en particular. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por ese dolor de corazón que Dios tiene para con nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En la otra versión, le doy lectura en la versión de la cual surgió este título. Dice Romanos 12:1: Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Por eso le puse como título a este versículo que hemos de estudiar en esta tarde: Así se le debe de adorar a Dios. Así le debemos de adorar a Dios. La primera parte que vemos en este versículo es la aparente contradicción que se suscita cuando leemos que dice un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo debe ser entregado en sacrificio vivo. Pero si usted recuerda en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de sacrificio, la palabra sacrificio en sí lleva el entendimiento, la descripción de que algo va a morir. En este caso, si llevaban un animalito para el sacrificio, ese animalito iba a morir o iba a ser sacrificado por en la adoración a Dios, ¿verdad? O por los pecados del pueblo, dependiendo de cuál fuera el sacrificio que se iba a realizar. Pero alguien tenía que morir. Entonces, cuando encontramos en la Escritura que debemos de adorar a Dios y entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pareciera una contradicción, porque por un lado sacrificio da a entender muerte, la muerte de aquel que se va a sacrificar, y vivo pues quiere decir alguien que continúa con vida. Entonces, ¿cómo es que vamos a entregar nuestro cuerpo en un sacrificio que conlleva muerte, pero a la vez vivo, que continúa con vida? ¿Cómo sería esto? La palabra griega que aparece ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, es tusia, que significa sacrificio. Cuando dice usted un sacrificio, cuando dice la Escritura un sacrificio vivo, tusia quiere decir sacrificar mediante la muerte de la víctima. También puede significar algo consagrado y ofrecido a Dios. La palabra griega esta es la G2380. Si usted gusta buscarla o indagar más en cuanto a esta palabra por ahí en internet. Entonces, sacrificar mediante la muerte de la víctima también puede significar algo consagrado y ofrecido a Dios. Si lo aplicamos a la víctima del animalito para el sacrificio, era algo que se consagraba a Dios, algo que se apartaba para llevarlo a sacrificar ante Dios. Un cordero perfecto, un cordero que no tuviera defecto. Vemos allá en Malaquías cómo Dios se enoja cuando empezaron a llevar cualquier tipo de animalito para el sacrificio. No separaban algo, no consagraban algo y lo ofrecían a Dios de la mejor manera, sino lo que les sobraba. Entonces vemos que la palabra sacrificio significa dar muerte a algo, pero también puede significar consagrar algo y ofrecerlo a Dios. Entonces, sacrificio vivo pareciera contradictorio, pareciera que se contraponen las dos ideas. Por un lado la muerte, por otro lado la vida. Sacrificio, la idea es de muerte. Vivo es de continuar con vida, de no pasar al otro lado, que es la muerte. Y pareciera contradictorio, pero no es así. Y es algo que a veces como cristianos no hemos entendido, que nuestro cuerpo debe ser entregado en sacrificio vivo.
Debemos de sacrificar nuestro cuerpo. ¿Pero qué parte de nuestro cuerpo? ¿Querrá decir el Señor que tenemos que quitarnos la vida? O no, no está hablando en ese sentido. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13, hace también la referencia de las mismas palabras de entregar algo. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No presentes tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Si entendemos esta palabra que habla en Romanos capítulo 6, versículo 13, capítulos atrás, antes de llegar al capítulo 12 que estamos estudiando, cuando dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios, está diciendo que tenemos que, como dice ahí el versículo 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros morimos al pecado cuando decidimos servir a Dios. Sacrificamos nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo lleno de iniquidad para vivir una vida de santidad para con nuestro Dios. Dice otra vez, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes entregábamos nuestro cuerpo o llevábamos nuestro cuerpo en sacrificio en cosas pecaminosas, en cosas injustas, en cosas que no traían beneficio a nuestra vida. Pero ahora Dios nos está pidiendo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos, pero en un sacrificio vivo, que continuemos con vida, que continuemos agradando a Dios por un lado, con justicia, con santidad, pero por el otro lado sacrifiquemos todas aquellas cosas que son pecaminosas delante de Dios. Que dejemos esa vieja manera de pensar, de actuar, de hablar, de comportarnos que teníamos antes. Que sacrifiquemos eso malo en nosotros para que presentemos la parte viva de nosotros, la parte que ha sido limpiada, la parte que ha sido purificada. Dice ahora el versículo 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo, nuestro cuerpo, cuando decidimos entregar nuestra vida en sacrificio a Dios, nuestro ser al servicio a Dios, dice la Escritura, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Cuando decidimos realmente aplicar y cumplir con este pasaje de la Escritura que dice entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, tenemos que entender que el cuerpo ya no es para nuestro cuerpo físico, ya no lo estamos dedicando al pecado, ya no lo debemos de llevar a ofrecérselo al pecado, sino ahora debemos de darlo en sacrificio vivo, pero para con Dios. No que muramos, sino que vivamos de una manera diferente. Dice, ya ese cuerpo no debe ser usado para la fornicación o para el pecado o para cosas indebidas delante de Dios. Nuestro cuerpo ya no debe ser usado para no sé, para drogarlo, para meterle sustancias incorrectas, para utilizarlo en cosas pecaminosas. Ya no, dice, ahora el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, porque lo hemos decidido entregar, nuestro mismo cuerpo, en sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, ese es el primer punto que vemos aquí. ¿Cómo deberíamos o cómo debemos de adorar o cómo a Dios le gusta que lo adoremos de manera correcta? Cuando entregamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, cuando utilizamos nuestro cuerpo de la manera que Dios nos pide. Nuestra misma conducta, nuestra misma manera de desenvolvernos en el mundo va a mostrar si estamos adorando a Dios, si hemos entregado nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios o no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque debemos de servir ahora a la justicia, no a la injusticia. Debemos de llevar nuestro cuerpo ante Dios en sacrificio y portarnos como vivos entre los muertos. Aun y cuando, como decía Romanos 6:13, aunque estemos entre personas muertas en pecado, debemos de comportarnos como vivos, como cuerpos vivos delante de Dios. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Pero cómo es esto? Bueno, nos da más detalles. El siguiente punto, si volvemos a Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, primer punto, que presentéis
o presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, que ofrezcamos nuestro ser en sacrificio a Dios. Pero ¿cómo es esto? Bueno, dice, una de las cosas siguientes que tenemos que hacer para adorar a Dios de manera correcta con nuestra vida cotidiana, porque nuestra vida, nuestro hablar, nuestro comportamiento también es una forma de adoración a Dios. Dice la Escritura aquí, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Es una de las características de las cuales debemos de tener cuando presentamos nuestro cuerpo con santidad a Dios. ¿Qué es santidad o qué es santo? La palabra griega G40, hagios, que quiere decir separado de pecado o separado para Dios o consagrado a Dios. Usted puede buscar esta palabra también si quiere indagar más. Es la palabra griega G40 y es hagios, que quiere decir separado del pecado. Ya no vivimos en pecado, sino hemos sido separados. Eso significa santo, apartado, separado del pecado. ¿Por qué? Porque ya no servimos al pecado, ahora debemos de servir a Dios. Porque hemos decidido por voluntad propia entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Un sacrificio separado o apartado de toda especie de iniquidad, de toda especie de cosa mala. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, nos dice, ¿por qué razón es que Dios pide que usted y yo vivamos en santidad? Ahora, quiero aclararle, por si usted no sabe, a veces pensamos que una persona santa es una persona que ha sido beatificada, una persona que después de muerto se le comprobaron milagros y luego fue ante el Papa y hicieron una serie de investigaciones para después decir, ahora sí es santo porque ha sido declarado santo por el sumo pontífice. No, eso no es un santo. En la Escritura un santo es una persona que ha sido separada del pecado, que ha sido santificada en la sangre de Cristo, que ha sido, todo cristiano que ha sido bautizado es un santo, dice la Escritura. Y no vamos a entrar en ese punto porque nos llevaría toda la clase. Pero si a usted le interesa, con todo gusto lo podemos ver después. Ahorita quiero que nos enfoquemos en que santo es una persona que ha decidido vivir su vida de una manera diferente, apartado de toda especie de pecado y toda especie de cosa desagradable o prohibida ante Dios, para vivir ahora consagrado a Dios. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Ojo, en el primer punto vimos que debemos de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y no usar el cuerpo para cosas pecaminosas. En el segundo punto que estamos viendo que Dios nos pide para adorar en nuestra vida cotidiana, dice que debemos de ser santos o debemos de estar apartados de las cosas pecaminosas en toda la forma en que usted y yo vivimos. Ahora, ¿a qué se refiere en toda la manera en que vivimos? Pues en la escuela debemos de ser santos, en el trabajo debemos de comportarnos con santidad, en la iglesia debemos de comportarnos con santidad, en la casa debemos de comportarnos con santidad. En todo el medio que nos desenvolvamos debemos de mostrar santidad. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está. ¿Por qué Dios nos pide santidad? Dice, sed santos porque yo soy santo. Yo estoy apartado del mal y yo no quiero que ustedes estén involucrados con el mal. Yo quiero que ustedes estén apartados del mal así como yo lo estoy. Vemos también allá en el libro en los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay santidad en nuestra vida, nadie veremos a Dios. Nadie podremos estar delante de la presencia de Dios eternamente, sino seremos separados de la presencia del Señor. Entonces, entregue su cuerpo en sacrificio vivo al Señor, decida poner su cuerpo al servicio de Dios. Número 2, esa decisión que hemos tomado debe de ir acompañada con santidad, apartarnos de mal, ser consagrados a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, en otras palabras, así como antes presentamos nuestros cuerpos dispuestos para servir a la inmundicia,
servir las cosas sucias, servir a la iniquidad, servir al pecado. Como antes estábamos tan dispuestos para las cosas pecaminosas, como antes estábamos dispuestos y puestos para, no sé, para el embriaguez, para el robo, para el insulto, para la fornicación. Estábamos puestos antes. Bueno, dice la Escritura, antes entregabas tu cuerpo en servicio al pecado. Dice, no, ahora no. Dice, así ahora debes de estar dispuesto, pero ya no para el pecado, debes de estar dispuesto para santificación, para presentar tu cuerpo para santificación, para servir a lo que es justo. Entonces, tenemos por un lado que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Segundo punto, nos pide que ese sacrificio debe ser santo. Santo es apartado del mal. Y nos está diciendo el mismo Romanos capítulo 6, 19, capítulos antes del capítulo 12, que la manera de, como antes lo hacíamos, que estábamos tan dispuestos para el mal, ahora debemos de estar igual o más dispuestos, pero para lo bueno. Dispuestos para santificación, para presentar nuestro cuerpo para servir a la justicia, para servir lo correcto, para servir a Dios, no para servir a la injusticia y al pecado. Entonces, algo que a veces nos causa mucho o nos llama la atención es que personas que cuando estaban en el mundo estaban dispuestos para el pecado rápido, ¿verdad? Ellos eran los primeros, pero vienen a la iglesia y se vuelven apáticos, no quieren nada con las cosas de Dios. Vamos a hacer esto, no, otra vez, no, ya no, ya no están dispuestos. Dice, ¿quiere santificarse? Ponga el mismo énfasis, ponga las mismas ganas que antes ponía para el pecado, ponga ahora más, pero para santificación, para consagrarnos a Dios, porque hemos decidido entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué más nos pide? Una forma de adorar a Dios, entregando nuestro cuerpo, viviendo en santidad, en toda nuestra manera de vivir, toda nuestro hablar, nuestro comportamiento, nuestra conducta, en el medio que vivimos, donde nos desenvolvemos. Ahora nos pide algo más. Y esto es interesante. La manera de santificarnos y la manera de agradar a Dios no es como a nosotros nos guste, no es como nosotros queremos, sino de acuerdo a su voluntad. Fíjese, volvamos a Romanos capítulo 12. Así que presentéis vuestros cuerpos, número 1, en sacrificio vivo. Antes se sacrificaban los animales y perdían su vida. Ahora no. Ahora sacrificamos las cosas pecaminosas y seguimos viviendo en cosas beneficiosas para Dios. Número 2, esas cosas deben de estar en santidad. Quiere decir apartado de toda especie de pecado. 3, estas cosas o esta manera de vivir debe ser una manera de vivir que a Dios le agrade. No la que a nosotros se nos ocurra. No la que usted pretenda darle a Dios. Porque ese es otro error de las personas hoy en día. Que decimos, yo creo que a Dios le va a gustar esto y le tiene que gustar y así se lo voy a dar. Personas que se destrozan la espalda diciendo, esto le va a gustar a Dios y me va a perdonar los pecados si me voy de rodillas y si me destrozo la espalda y si me hago sangrar mi frente y si, no sé, si me pongo fichas en las manos y en las rodillas y bueno, tantas cosas que hacen. Preguntemos qué es lo que agrada a Dios. Una forma de adorar a Dios es haciéndolos lo que le agrada a Él, de acuerdo a su voluntad. No lo que nosotros queremos. Una forma de adorar a Dios correctamente, primero entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificando lo malo, viviendo, ¿verdad? Como vivos entre los muertos en pecado. 2, en santidad. Estos alejados de toda especie de mal. Pero aún y cuando digas, es que esto va a traer santidad. Esa manera de traer santidad en tu vida debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo que tú quieras darle a Dios, sino lo que Dios te pide. Vamos a 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 al 23. 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Está haciendo una pregunta. ¿En qué cree usted que Dios se va a agradar más? ¿En que usted haga una serie de cosas como holocaustos, como víctimas, como mandas, o que se obedezcan las palabras que Dios le pidió? Ahora dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es más importante para Dios que usted le obedezca lo que le pide. Es más importante para Dios que usted ponga atención a lo que le pidió, que a que usted le esté deseando dar a Dios cosas que Dios no le ha pedido, cosas que Dios no lo ha obligado ni le ha sugerido siquiera que las haga. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquellas personas que se obstinan, no, es que esto le tiene que gustar a Dios, pues es igual que usted se fuera a la idolatría. Y si usted dice, por el pecado de adivinación es igual que la rebelión, Dios le dijo, quiero que me adores de esta manera, quiero que te comportes de esta manera, y usted dice, no, a Dios le tiene que gustar de esta manera, y se vuelve rebelde, es igual que si usted fuera y consultara con brujos. Igual de grave delante de Dios. Por cuanto desechaste, dice la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si desechamos la palabra de Dios, si ignoramos lo que le agrada a Dios en cómo adorar a Dios, pues Él también nos va a desechar a nosotros. Así, por ser rebeldes, por ser obstinados y por ignorar lo que Dios nos pidió. ¿Cuántas veces no hemos explicado? Dios quiere frutos de labios que confiesen su nombre. No uso instrumentos musicales para adorar a Dios, y las personas siguen diciendo, no, pero yo creo que a Dios le tiene que gustar. Desechando lo que Dios pidió. Ignorando lo que Dios les pidió. Ignorando lo que le agrada a Dios. Y queriendo usted darle lo que usted gusta. Lo que a usted le parece mejor. Vuelvo a decir, si desechamos la palabra de Jehová, al final de 1 Samuel, Él también nos va a desechar a nosotros. Salmos capítulo 40, versículo 8, debemos de hacer con esta actitud, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa debería ser nuestra actitud. Una forma de adorar a Dios correctamente no solamente darnos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, un cuerpo dedicado o que vivamos en santidad, apartados de pecado, sino hacerlo de acuerdo como Dios le agrada. Y que esa ley de Dios, esos requerimientos que Dios nos ha hecho, hacer la voluntad de Dios, nos agrade. Que estemos dispuestos a hacerla y que su ley esté en nuestros corazones, que no lo miremos como una carga, que no lo miremos como algo difícil de cumplir. Marcos capítulo 12, versículo 33, fíjese cómo nos lo dice, los dos grandes mandamientos que repetimos constantemente al final de cada transmisión por internet. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí lo notó? Cumplir con lo que Dios nos pide, con lo que a Dios le agrada, es más que 1000 holocaustos, es más que irse destrozando las rodillas, es más que darse latigazos en la espalda, es más que hacerse sangrar. Es más importante para Dios la obediencia, hacer lo que a Él le agrada, lo que Él nos ha pedido. Es más, dice otra vez, que todos los holocaustos y todos los sacrificios que pudiéramos hacer. ¿Qué es más que todo eso? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cumplir también con el segundo mandamiento, que es semejante a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto vale más que todos los holocaustos, sacrificios y cosas que podamos hacer. Entonces, tenemos hasta aquí 3 cosas. Para adorar a Dios o vivir en adoración continua, día tras día delante de Dios, debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Ese sacrificio debe estar en santidad, vivir apartados de lo malo. Debe ser cosas y vivir con cosas que le agradan a Dios, cumpliendo con cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no a cosas que nosotros queremos, no cosas que a nosotros nos parecen, cosas que Dios nos ha pedido. Porque a Dios le agrada que cumplamos con lo que Él nos pidió. Y si nos olvidamos y desechamos su palabra, ya lo vimos en 1 Samuel, Él también nos va a desechar. Último punto que vemos aquí, en Romanos capítulo 12.
Romanos 12:1. Volvamos ahí. Dice, ya vimos el primero. Así que les ruego, hermanos, por ese dolor de corazón de Dios para con ustedes, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, número 1. Número 2, que sea un sacrificio santo, apartado de toda especie de mal. 3, que sean cosas que a Dios le agradan, cosas que Dios nos ha pedido, no cosas que a nosotros nos agradan, sino cosas que a Dios le agradan. 4, ese es nuestro culto racional. Y otra versión lo interpreta o lo traduce: así es como debemos de adorar a Dios. Con entendimiento. Entendiendo que di mi vida, mi cuerpo al servicio a Dios. Que si di mi cuerpo en servicio a Dios, debo de abstenerme de toda especie de mal y no debo usar mi cuerpo para cosas pecaminosas. Pero debo de dejarme guiar por las cosas que a Dios le agradan, no las que a mí me gustan. Eso es un culto inteligente, dice Dios. Eso es un culto con razonamiento correcto. Es un culto que le agrada a Dios. Es una forma de adorar a Dios. Así es como Dios quiere que lo adoremos todos los días, con nuestro comportamiento. Si usted no sabía y usted pensaba que nada más el domingo era la adoración a Dios, no, todos los días adoramos a Dios con nuestro comportamiento, utilizando nuestro cuerpo de manera diferente, comportándonos de manera diferente, ya no viviendo en pecado y en injusticia, sino en santidad, ya no en fornicación, sino ahora en santificación, ¿verdad? Y cumpliendo con lo que a Dios le agrada, tratando de agradar a Dios en todo momento, siguiendo sus preceptos, siguiendo sus consejos. Dice Juan, capítulo 4, versículo 24, y quizás no lo sabemos de memoria: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, con un culto racional. Dios no es un Dios de confusión, como nos dice 1 Corintios 14:33. Dios no es irracional, Dios es racional. Dios no es un ser que nos pidió cosas por pedirlas, que nos pidió cosas que no se pueden entender, que no se puedan comprender. Dios es un Dios de paz, un Dios que podemos entender sus preceptos. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, 1 Corintios 14:33, es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:40. Y todo lo que tenemos que hacer en la adoración a Dios tiene que ser con decencia y con orden. Porque Dios es un Dios racional. Porque Dios quiere que lo adoremos con un culto racional, con un culto que pensemos lo que estamos haciendo, un culto inteligente, sabiendo que estamos agradando a Dios y que lo que estamos haciendo es algo que Dios nos ha pedido hacer, no lo que nosotros queremos, no lo que a nosotros se nos antoja. Así es que, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, primero, que si queremos adorar a Dios cada día de nuestra vida, no nada más el domingo, tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Número 2, debe ir acompañado con un sacrificio acompañado de santidad, alejándonos de pecado, alejándonos de las cosas pecaminosas que le desagradan a Dios. Número 3, debemos de vivir cumpliendo lo que a Dios le agrada, lo que está de acuerdo a su voluntad, no lo que nosotros queremos, no lo que a nosotros nos parece, lo que Dios quiere. Y número 4, ese es el culto inteligente que Dios quiere de nosotros. Ese es el comportamiento inteligente que Dios nos pide. Que lo hagamos con decencia, con orden. Que entendamos que Dios no nos pide reglas confusas que no se pueden entender. No, Dios no es un Dios de confusión. Termino con el siguiente versículo. ¿Por qué tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Por el siguiente versículo. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoramos que cuando nos bautizamos, nuestro cuerpo que entregamos en sacrificio vivo, se volvió el templo del Espíritu Santo, el cual está ahora en vosotros, en usted y en mí, si usted es cristiano y ha obedecido el Evangelio, el cual tenemos de Dios, y que ya no somos nuestros porque entregamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, en servicio a Dios? Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Porque hemos sido comprados, note, fuimos comprados por precio. ¿Cuánto costó nuestra salvación? La vida
del Hijo de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comprados con precio de sangre. Pagó por nosotros Dios. Entonces, si cuando obedecimos el Evangelio decidimos entregar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, manteniéndolo santo, y nuestro cuerpo se volvió templo del Espíritu Santo, y que ya no nos pertenecemos porque ya nuestro cuerpo lo dimos al servicio a Dios, en sacrificio a Dios, entonces, y hemos sido comprados con un alto precio, entonces lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en ese cuerpo que hemos entregado en sacrificio vivo. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ya no son nuestros, ahora le pertenecen a Dios, los cuales son de Dios. Vuelvo a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios fue tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Una adoración constante a Dios. Dejemos ya de pensar que la adoración a Dios es solamente el domingo de 10 a 12 o 10 a 11 o de 9 a 10, no sé a qué hora se reúnan, porque generalmente la adoración es una hora, ¿verdad? Lo que llamamos servicio de adoración. No, nuestra oración debe ser constante a Dios, porque hemos entregado todo nuestro ser en un sacrificio vivo para nuestro Dios. Vivamos con santidad, vivamos agradando a Dios. Ese debe ser una adoración inteligente, una adoración racional.